¿Te ha pasado que, de repente, piensas en alguien sin una razón aparente? Estás haciendo cualquier cosa y su rostro aparece en tu mente. No lo buscas, no lo fuerzas, simplemente llega, como un susurro del inconsciente, como si esa persona estuviera, de alguna forma, conectada contigo más allá de lo que puedes explicar con lógica. Y cuando eso ocurre, no es casualidad. Carl Jung nos dejó una advertencia poderosa. Lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no puede dejar de pensar en ti? ¿Y si tú tampoco puedes? ¿Y si ambos están viviendo un tipo de danza invisible, tejida por los hilos más ocultos del inconsciente? Cuando una persona piensa constantemente en ti, empieza a actuar de manera distinta. Pero lo más impactante es que ni siquiera lo nota, porque no es su mente racional la que está al mando. Es otra fuerza. Es su psique más profunda intentando encontrar una vía para liberarse, para expresar lo que no puede decir con palabras, lo que ni siquiera puede entender con claridad. Verás, para Jung, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo están siempre en funcionamiento. Y cuando alguien comienza a vibrar emocionalmente contigo, ese vínculo se imprime más allá de lo que se ve. Se manifiesta en pequeños gestos, comportamientos repetitivos, silencios incómodos, miradas prolongadas, evitaciones que no tienen lógica, pero que cargan un mensaje. Cuando alguien piensa en ti todo el tiempo, no lo expresa con un cartel, pero su cuerpo lo delata. Hay una especie de magnetismo que lo empuja hacia ti, o que lo hace evitarte por miedo a ser descubierto. A veces, la mente busca razones para negar lo que el alma ya ha aceptado, y en ese conflicto nace el comportamiento inconsciente. Puede que esa persona se cruce contigo en lugares inesperados, que aparezca en tus redes justo cuando estabas pensando en ella, que diga algo que tú también ibas a decir, o que simplemente te mire como si intentara encontrar una respuesta en tu rostro. No es magia, es sincronicidad. Para Jung, la sincronicidad no es coincidencia. Es un principio profundo que revela cómo los eventos exteriores pueden estar conectados con los estados interiores. Si una persona te piensa todo el tiempo, ese pensamiento no queda atrapado en su cabeza. Se convierte en energía, en vibración, en una señal que, de algún modo, empieza a afectarte a ti también. Y es ahí donde lo más fascinante ocurre, porque el alma no necesita palabras para hablar. Cuando alguien te piensa con intensidad, su energía se mueve en tu dirección, y si tú estás en sintonía, lo sientes, en forma de nostalgia, de deseo, de confusión repentina, de recuerdos que no se explican, de emociones que no provienen del presente, sino de un lugar más hondo, donde tu inconsciente está respondiendo a la llamada. Carl Jung explicó que todo lo que reprimimos encuentra la forma de expresarse, y cuando lo reprimido es el afecto, el deseo, el apego, o incluso el dolor por no poder estar cerca, eso se refleja en acciones que parecen irracionales. Una persona que te piensa constantemente puede cambiar su tono de voz al hablarte, puede mostrarse inquieta, puede parecer distante en un momento y muy cercana en otro. Y todo eso no es un juego, es un reflejo. Porque cuando alguien intenta luchar contra lo que siente, la lucha se filtra por sus gestos. Es como intentar detener un río con las manos. Algo siempre se escapa, siempre queda una pista, siempre hay una señal, y tú puedes percibirla, si aprendes a observar más allá de lo obvio. Hay personas que no se atreven a acercarse porque el vínculo que sienten las desborda, porque no entienden por qué no pueden dejar de pensar en ti, y porque saben, aunque no lo digan, que hay algo en ti que activa una parte de ellas que habían olvidado, o que nunca habían conocido. A veces, cuando alguien te piensa sin parar, no se acerca, se aleja, porque su alma está siendo confrontada. Para Jung, toda relación significativa activa un proceso de individuación, es decir,
un camino hacia la integración de lo que está reprimido, oculto o fragmentado en nuestra psique. Así que cuando tú apareces en la vida de alguien y esa persona no puede dejar de pensarte, lo que está ocurriendo es mucho más que atracción. Estás funcionando como un espejo, un detonante, una clave, y esa persona, sin saberlo, empieza a actuar diferente. Tal vez se muestre torpe a tu lado, o se vuelva más reservada, o se esfuerce por mostrarse indiferente. Pero en todos esos comportamientos hay algo que grita en silencio: no puedo dejar de pensarte. Porque el inconsciente, cuando está sobrecargado, encuentra formas simbólicas de liberar su presión. Muchos creen que solo las palabras importan, pero Jung lo entendía al revés. Lo esencial no se dice, se proyecta, se actúa, se sueña, y por eso, cuando alguien piensa en ti constantemente, sus sueños cambian, su atención cambia, su estado emocional fluctúa sin explicación lógica. Y si tú eres parte de su inconsciente activo, su mundo entero empieza a orbitar en torno a lo que tú representas. En ocasiones, lo que sentimos no es solo nuestro. Hay pensamientos que llegan con tanta intensidad que parecen invadirnos, pero no nacen dentro. No surgen de nuestros recuerdos. Se sienten como si vinieran desde otro lugar, como si fueran prestados, como si alguien más los estuviera empujando hacia nosotros, sin querer. Y eso es algo que Jung también exploró en su teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Cuando una persona piensa en ti constantemente, empieza a generarse un tipo de vibración psíquica que se transmite a través de lo invisible. No se trata de magia ni de superstición, es resonancia emocional. Jung hablaba del efecto del campo psicológico, es decir, la energía emocional que se activa entre dos personas, incluso a distancia, cuando sus inconscientes han tejido un puente. Este tipo de conexión no depende de la cercanía física, no importa si no se han visto en días, semanas o meses. La psique no sigue las reglas del tiempo ni del espacio. Si tú vives en la memoria activa de alguien, hay una parte tuya que lo va a sentir. Y aunque tu mente racional intente ignorarlo, tu cuerpo, tus emociones y tus sueños comenzarán a recibir esas señales. De repente, escucharás una canción y sentirás que te está hablando directamente. Soñarás con esa persona en momentos clave. Intuirás que algo está ocurriendo, aunque no tengas pruebas, porque tu inconsciente está respondiendo a un estímulo que no proviene de ti. Y es aquí donde el lenguaje simbólico cobra fuerza, porque lo que no se puede decir se muestra en símbolos. Cuando alguien piensa en ti sin parar, su inconsciente empieza a proyectarte en situaciones de su día a día. Puede verte en otras personas, puede escuchar tu voz en su mente, puede sentir una nostalgia sin causa, una ansiedad inexplicable, un deseo que lo atraviesa. Y si reprime ese flujo, su psique buscará otras formas de manifestarlo. Se volverá más emocional, más disperso, más reactivo. Todo su sistema interno se altera porque está conteniendo algo que necesita salir. La conexión emocional intensa, cuando no se acepta, genera conflicto interno. Jung enseñó que la sombra, todo lo que reprimimos, también incluye nuestras emociones más vulnerables, como el apego, la necesidad o el amor no correspondido. Entonces, si alguien no puede dejar de pensarte, pero tampoco se permite sentirlo abiertamente, esa represión empieza a transformarse en síntomas. Se cansa sin razón, se irrita fácilmente, se siente perdido, porque una parte de su energía vital está atrapada en un pensamiento del que no puede liberarse. Y si tú representas para esa persona una experiencia emocional que activó su inconsciente más profundo, su interior se va a llenar de símbolos relacionados contigo, aunque no los comprenda. Y tú también vas a percibirlo, porque las relaciones energéticas no son unilaterales. Jung lo explicó con claridad. Nos vinculamos con los otros desde lo que llevamos dentro.
Y si hay una herida abierta, una carencia antigua, un deseo no resuelto, ese lazo va a traspasar la lógica. A veces, tú sientes el peso de una presencia, incluso sin que esa persona esté físicamente cerca, como si algo dentro de ti no pudiera desconectarse. Y es que, muchas veces, no pensamos en alguien porque queremos. Pensamos en alguien porque algo dentro de nosotros está intentando resolver un misterio, resolver una emoción que quedó suspendida, o integrar una parte de nuestra identidad que esa persona activó. Porque cada vínculo emocional profundo toca un punto sensible que ya existía antes. No lo crea, lo revela. Cuando una persona piensa en ti todo el tiempo, su comportamiento no se vuelve solo emocional, también se vuelve simbólico. Cambia sus hábitos, revisa tus redes, vuelve a los lugares donde alguna vez te vio. Habla de ti con otros, a veces sin darse cuenta. Todo su mundo empieza a alinearse alrededor de tu imagen mental, porque el inconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico. Para él, estar contigo en pensamiento es tan impactante como estar contigo en persona. Y esto no siempre ocurre desde el deseo. A veces ocurre desde el conflicto, desde el dolor, desde la imposibilidad. Porque la mente humana no elige lo que la afecta. El inconsciente tiene sus propios caminos. Y cuando alguien no puede dejar de pensarte, puede intentar huir. Pero incluso en esa huida, estás presente. Incluso en su silencio, estás siendo nombrado. Jung decía que aquello que no enfrentamos termina por dominarnos. Y si una persona no se atreve a aceptar que piensa en ti sin parar, va a proyectarlo en su entorno. Te va a rechazar, tal vez, o va a culparte, o va a distorsionar lo que vivieron. Pero detrás de esa distorsión hay un dolor real, el de no poder liberarse de algo que ya lo habita. Y tú también puedes sentirte confundido, porque a veces la conexión no es clara, porque a veces se siente, pero no se explica, porque hay gestos que contradicen las palabras, porque hay señales que parecen inconexas, pero no lo son. Lo que ocurre es que estás leyendo un lenguaje que no se habla con la boca, sino con el alma. Y si permaneces atento, vas a notar cómo incluso el azar empieza a actuar como mensajero. Verás su nombre en lugares inesperados. Escucharás frases que parecen escritas para ti. Percibirás un hilo invisible que sigue ahí, aunque todo lo demás diga que no. Porque cuando alguien te piensa todo el tiempo, ese pensamiento genera una vibración. Y esa vibración no se puede esconder. Hay un fenómeno aún más profundo que ocurre cuando alguien no puede sacarte de su mente. Su identidad comienza a reorganizarse en torno a lo que tú representas. Porque pensar constantemente en una persona no es simplemente recordar su rostro o su voz. Es construir una imagen simbólica de lo que esa persona significa para uno mismo, y ahí es donde el vínculo se vuelve transformador o tormentoso. Jung enseñó que todo encuentro significativo activa un arquetipo, es decir, despierta una imagen interior con un poder emocional inconmensurable. Puede ser el arquetipo del amante, del redentor, del maestro, del enemigo, del niño herido. Cada uno de estos se conecta con aspectos ocultos de la psique. Así que, cuando alguien piensa sin cesar en ti, no está pensando solamente en ti como persona real, sino en lo que tú despiertas en su inconsciente. Eres un símbolo vivo de algo más grande, y ese símbolo actúa. No se queda quieto, no permite descanso, lo inquieta, lo seduce, lo reta, lo confronta, lo despierta a una parte de sí mismo que quizá llevaba dormida años. Y esa parte quiere expresarse, quiere ser vista, quiere liberarse del encierro, pero al no saber cómo hacerlo conscientemente, se proyecta sobre ti. Así es como nacen los vínculos obsesivos, las atracciones inexplicables o incluso los rechazos violentos. Todo eso surge cuando una imagen psíquica se activa y no es integrada. Hay quienes se despiertan con el pensamiento fijo en una persona
y no comprenden por qué. Revisan su celular, buscan una señal, se sienten inquietos sin motivo aparente. No están locos, están viviendo una invasión simbólica. Su inconsciente ha convertido a esa persona en el centro de un proceso interno que necesita ser vivido, comprendido y transformado. Y esa transformación puede ser dolorosa, porque no es fácil aceptar que alguien externo tenga tanto poder sobre el mundo interior. No es cómodo darse cuenta de que una emoción que creíamos pasajera ha echado raíces profundas. Pero el inconsciente no negocia con la comodidad. Su propósito es la evolución. Y para Jung, todo lo que se mantiene oculto pero activo empuja hacia la conciencia con fuerza. A veces como atracción, a veces como angustia, pero siempre como una llamada a mirar hacia adentro. Cuando alguien piensa constantemente en ti, puede comenzar a reflejar tus características, asumir tu forma de hablar, imitar tus gestos, sentir tus emociones sin explicarlas. No lo hace por decisión. Es parte de un mecanismo de identificación profunda. Porque al pensar tanto en ti, su psique empieza a incorporar elementos tuyos en su identidad. Y eso genera confusión. ¿Dónde termina él? ¿Y dónde empiezas tú? Esa fusión inconsciente puede ser hermosa, pero también peligrosa si no es consciente. En los sueños, esta persona puede verte como un guía, un obstáculo, una figura luminosa o como una sombra, porque tú, en su universo onírico, representas mucho más que una presencia externa. Eres el reflejo de algo que falta, o de algo que quieren hacer. Y si esa persona no tiene el lenguaje emocional para procesarlo, actuará en la vigilia con actitudes contradictorias. Te buscará y te rechazará. Querrá hablarte, pero se quedará en silencio. Estará pendiente de ti, pero fingirá desinterés. Todo eso es parte del drama del inconsciente intentando manifestarse. Y tú, si estás en sintonía emocional, sentirás el eco de esa conexión. Puede que sientas ansiedad repentina, cambios de humor sin causa aparente, o una melancolía que no es tuya. Eso es lo que Jung llamaba el efecto espejo psíquico. Cuando dos almas están conectadas, los procesos inconscientes de uno pueden resonar en el otro, aún sin contacto, aún sin palabras. Esa persona, sin entenderlo, empieza a comportarse como si tú fueras una parte fundamental de su historia personal, como si algo no estuviera completo sin ti, y eso puede llevarla a idealizarte, a temerte o a necesitarte de formas que no son racionales. Pero detrás de toda esa confusión hay una verdad clara. Algo muy profundo se ha activado dentro de su ser. Y tú fuiste el detonante. Y mientras más intenta sacarte de su mente, más aparece tu imagen en su realidad. Porque lo reprimido no se extingue. Se vuelve símbolo. Y los símbolos son poderosos. Se manifiestan en el arte, en la música, en las casualidades, en las decisiones que parecen triviales, pero que en realidad están guiadas por una fuerza más grande. Jung nos dejó claro que no existen verdaderas coincidencias cuando el alma está en juego. Así que si alguien piensa en ti todos los días, si cada cosa que vive parece girar en torno a tu recuerdo, si incluso en sus momentos de silencio tú estás presente, no lo ignores. No es un capricho del pensamiento. Es una señal de que tú representas algo esencial que todavía no ha sido comprendido del todo, y no se trata de que seas especial solo por estar en su mente. Se trata de que tu presencia activó un proceso que estaba dormido. Se trata de que, por alguna razón que escapa a la lógica, tú te volviste el espejo en el que esa persona comenzó a buscar respuestas que no podía encontrar dentro de sí. Cuando una persona no puede dejar de pensarte, no siempre es por amor. A veces es por herida. Porque hay presencias que no llegan para llenarnos, sino para mostrar el vacío que llevamos dentro. Y el pensamiento obsesivo no siempre es un reflejo del deseo, sino de una carencia no resuelta. Jung lo explicó claramente. El otro muchas veces se convierte en el recipiente donde depositamos nuestras partes rotas.
Puede parecer injusto, pero ocurre todo el tiempo. Una mirada, una conversación, un gesto, y algo dentro de esa persona se quiebra. No porque tú hayas hecho algo, sino porque representas el recuerdo vivo de lo que le faltó, porque tu presencia activa una historia vieja. Tal vez la historia de una ausencia, de un abandono, de una promesa no cumplida, y desde ese instante tú dejas de ser tú y te conviertes en un símbolo cargado de energía emocional. Y esa energía se alimenta con cada pensamiento, con cada escena mental repetida, con cada recuerdo que tal vez nunca ocurrió, pero que el inconsciente necesita inventar para darle forma al vacío. Porque cuando alguien piensa en ti constantemente, no solo te recuerda, te reconstruye, te moldea según sus heridas, según sus fantasías, según su historia no sanada. Esto es clave para comprender por qué, en muchos casos, esas personas que no pueden sacarte de la cabeza terminan actuando de forma contradictoria. Porque no están lidiando contigo, están lidiando con lo que tú significas. Y lo que tú significas para su psique puede ser algo muy diferente a lo que tú realmente eres. Jung decía que nadie se enamora de otro, sino de una imagen interior que proyecta sobre ese otro. Y cuanto más intensa es la proyección, más difícil es ver a la persona real. Así que si alguien piensa en ti todos los días, todas las noches, en los momentos más inesperados, es probable que no te esté viendo como eres, sino como lo que necesita, como lo que su alma está clamando sin saberlo. Y ese tipo de vínculo crea una tensión, una lucha entre el deseo de acercarse y el miedo a descubrir que la imagen no coincide con la realidad. Esa lucha genera ansiedad, silencio, distancia o incluso rechazo disfrazado. Pero en el fondo, todo eso nace de un intento desesperado del inconsciente por encontrar un punto de equilibrio, por dar sentido a un vínculo que no obedece a la razón, pero que tampoco puede ser ignorado. Hay personas que se alejan porque pensar tanto en ti las hace sentir vulnerables, porque tú te has convertido en una especie de espejo incómodo, uno que les devuelve una imagen que no quieren ver. Quizá la imagen de su propia necesidad, de su dependencia emocional, de su incapacidad para soltar el pasado. Y entonces te conviertes en su conflicto interno encarnado. Pero también puede ocurrir algo distinto. A veces, ese pensamiento constante es el comienzo de una transformación profunda. Porque nadie puede permanecer igual cuando el alma empieza a removerse desde dentro. Y pensar obsesivamente en alguien puede ser la forma en que la psique dice: ¿estás listo para sanar esto que llevas cargando en silencio desde hace tanto? En esos casos, tú te conviertes en catalizador, en símbolo de una posibilidad, de un despertar, de un nuevo camino. Y la mente de esa persona, aunque no lo entienda del todo, empieza a girar en torno a ti como si fueras el punto de partida hacia algo mayor. No porque seas perfecto, no porque seas el ideal, sino porque tocaste algo que estaba dormido, algo que necesitaba ser visto. Y es ahí donde aparece el misterio, porque cuando alguien piensa en ti sin cesar, también puedes llegar a sentirlo tú, sin hablar, sin coincidir, sin tener noticias suyas. Es como si una parte de ti estuviera siendo llamada, como si una fuerza invisible te empujara a mirar en la misma dirección. Esa conexión, si no es comprendida, puede generar caos, pero si se honra, puede revelar verdades profundas. Porque pensar tanto en alguien no es solo pensar, es vibrar con esa persona, es sostener su imagen dentro del espacio más íntimo, el mundo interno. Y cuando esa imagen permanece, se convierte en algo sagrado o en algo doloroso. Todo depende de cuánto consciente se haga ese vínculo, de si se le da sentido, de si se integra o de si se reprime. Jung advirtió que lo reprimido siempre regresa, pero de forma distorsionada. Así que si esa persona te piensa constantemente, pero no lo acepta, su inconsciente empezará a actuar por ella,
a sabotearla, a exponerla, a hacerla tropezar con tus palabras, con tus gestos, con tus recuerdos, hasta que no le quede más opción que mirar hacia adentro y entender que tú no estás ahí para confundirla. Estás ahí para revelarle algo, algo que probablemente no tiene que ver contigo directamente, sino con su propia historia, con sus heridas, con lo que necesita comprender antes de poder seguir adelante. Y mientras ese proceso esté inconcluso, tú seguirás apareciendo en su mente como una imagen insistente, como una pregunta que aún no tiene respuesta, como el reflejo de un aprendizaje que la vida no le va a permitir evadir. No siempre entendemos por qué alguien se vuelve parte de nuestros pensamientos, por qué su imagen aparece una y otra vez, como si el alma no quisiera soltarla. Pero cuando lo miramos con los ojos del inconsciente, comprendemos que no es solo una persona lo que no podemos dejar atrás. Es una experiencia interior. Es lo que vivimos a través de ese vínculo. Es lo que despertó en nosotros, lo que removió, lo que aún sigue vibrando dentro. Y esa vibración no desaparece ignorándola. No se borra con la distancia ni se silencia con palabras vacías. Porque cuando alguien te piensa todos los días, todos los silencios se vuelven mensajes. Todos los encuentros, aunque breves, se vuelven sagrados. Y tú, sin saberlo, puedes estar caminando dentro de la mente de alguien, siendo el espejo, el recuerdo, el símbolo de lo que todavía necesita sanar. Y si tú has sentido eso también, si alguna vez alguien ha vivido en tu pensamiento como si no tuviera intención de marcharse, sabes lo que esto significa. Sabes el peso emocional que conlleva, la confusión, el deseo de cerrar el ciclo y la imposibilidad de hacerlo por completo. Porque cuando el inconsciente decide aferrarse a una imagen, lo hace con fuerza y no la suelta, hasta que el alma haya comprendido lo que esa imagen vino a enseñar. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender a mirar con profundidad, a leer los símbolos detrás de cada conexión humana, a escuchar lo que nuestra mente no puede explicar, pero que nuestro cuerpo y nuestras emociones ya saben. Porque tal vez, solo tal vez, hay alguien que en este mismo instante está luchando por entender por qué no puede dejar de pensar en ti. Y tú, mientras escuchas esto, puedes estar sintiendo la misma lucha. Si este mensaje resonó contigo, si te tocó aunque sea en una pequeña parte de tu historia, te invito a hacer algo importante. Comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Tal vez no sepa cómo expresar lo que siente. Tal vez ha estado viviendo este proceso en silencio. Pero tú puedes ser ese puente que le recuerde que no está solo, que lo que siente tiene sentido, que su alma está hablando, aunque aún no sepa cómo traducirla. Y si quieres que este tipo de contenido siga llegando a más personas, si quieres ayudarme a que este mensaje se expanda como una onda invisible de conciencia y sanación, déjame tu comentario, tu experiencia, tu reflexión. Porque tus palabras pueden convertirse en la señal que otro está esperando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este espacio es para quienes sienten profundamente, para quienes no temen mirar hacia adentro, para quienes saben que la mente guarda secretos que solo el alma puede comprender. Gracias por quedarte hasta aquí. Lo que acabamos de compartir no es solo un video, es un reflejo de lo que nos conecta a todos en el fondo. Y si tú sentiste eso, entonces ya formas parte de esta conversación que no necesita gritos para ser poderosa, solo verdad.